Sean bienvenidos a las noticias. Como siempre, si este video les ha gustado, no olviden dejar su like y suscribirse. Continuamos con los titulares. Justicia ecuatoriana ratifica sentencia de 8 años de detención para el expresidente Rafael Correa. Entre otras, la celda que le tienen lista al colombiano Alex Saab en Estados Unidos. Detienen al presidente de la Federación de Venezuela por malversación. Entre otras, los obispos venezolanos no reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro y nunca tomarán esa posición sin consensuar con el Papa. Además de polémico nuevo presidente del Senado colombiano involucrado en compras de votos y en la fuga de Aida Merlano. Presidente de Colombia Iván Duque trata de vieja a Aida Bella. Todo esto y más. A continuación, los dejamos con las noticias. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador negó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Rafael Correa y otros sentenciados en el caso de 2012 y 2016, ratificando de cohecho a 8 años de detención según la Fiscalía. Durante esos 4 años del gobierno de Correa, se montó una estructura al margen de la ley para recibir aportes indebidos para el movimiento político Alianza País por parte de Odebrecht y otras compañías a cambio de la adjudicación de millonarios contratos. Funcionarios de la compañía Odebrecht no fueron procesados en este caso, lo que representó constantes reclamos del expresidente Correa al proceso judicial. Luego de la ratificación de la sentencia, la fiscal general Diana Salazar escribió en su cuenta de Twitter que fueron desvirtuadas cada una de las apelaciones y que por tanto el tribunal ratificó la sentencia en contra de 18 sentenciados y modificó parcialmente la condena de otros 2. También en Twitter, el expresidente Correa calificó de mamarracha la decisión. Recordó los nombres de los jueces que intervinieron en las etapas de juicio y apelación y aseguró que más pronto que tarde tendrán que responder. Durante el proceso judicial, Correa, que reside en Bélgica desde julio, dijo a CNN que nunca habló, ni siquiera por teléfono, con alguien de Odebrecht y que como presidente, la regla no escrita era que jamás tuviera que ver con financiamientos de campaña porque sabíamos muy bien que era muy fácil distorsionar cualquier cosa, insistió el expresidente. La compañía Odebrecht y el gobierno ecuatoriano intentaron a través de una mesa de negociación con varias autoridades en 2019 llegar a un acuerdo para una reparación integral al Estado ecuatoriano por los daños causados al país, pero en mayo de este año, la Procuraduría del Estado, que también fue parte acusadora en el caso 2012-2016, informó que terminó los diálogos debido a un supuesto intento de la compañía de coaccionar al Estado ecuatoriano. De esta manera, se sentencia 8 años para Correa y Glass por presunto cohecho. Durante los diálogos, en varias declaraciones públicas, Félix Martins, director de Odebrecht, indicó que la compañía buscaba recuperar la confianza de Ecuador a través del reconocimiento de los errores, la cooperación con la justicia y la reparación de daños. Durante este caso, 2012-2016, varios funcionarios de Odebrecht rindieron versiones por pedido de la Fiscalía. El presidente Lenín Moreno, quien lidera el movimiento Alianza País, al que perteneció Correa, ha dicho en reiteradas ocasiones que el exmandatario debería volver al país para rendir cuentas a la justicia. En Estados Unidos apuestan que el barranquillero Alex Saab está a un par de semanas de convertirse en huésped de uno de los edificios federales más infranqueables de Miami, el Federal Detention Centers FDC. El gobierno de Nicolás se ha empeñado en dilatar su extradición desde Cabo Verde, pero para Washington, la evidencia en contra de Alex Saab es contundente y los procedimientos para su captura el pasado 12 de junio impecables. De hecho, se especula que la dilación de su extradición buscaría llegar a acuerdos mínimos con Nicolás sobre qué hablará, circunscribiendo su colaboración al tema de los contratos de las casas subsidiadas por lo que se les pidió su captura y dejando a salvo lo que sabe sobre el oro y dólares que han salido desde Venezuela hacia países de Oriente. De su colaboración, sin embargo, dependerá a lo largo de su temporada en el FDC. El edificio tiene una capacidad para más de 1.300 detenidos y cuenta con un temido piso, el número 13, que en la jerga latina se conoce como el bote. Las condiciones carcelarias serían más severas que las de Cabo Verde, en donde Saab se quejó de la presencia de hormigas y mosquitos. En el bote, el contacto con otros reos es nulo. La comida se le entrega por una rendija. Solo tienen derecho a 1 hora de sol, aunque en mejores condiciones. El condenado exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, pasó por ese edificio antes de ser deportado por el caso de agroingreso seguro.
Allí alcanzó a escribir los borradores de un libro sobre los impactos de algunos negocios ilícitos en Colombia. Finalmente, Martin dice que no existe impedimento legal para extraditar a Saab, quien deberá responder por muchos negocios ilícitos vinculados al gobierno de Nicolás. Ahora se espera un pronunciamiento del propio Guaidó para Cabo Verde. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. La policía arrestó este lunes al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, bajo el cargo de malversación de fondos públicos, informó una fuente de la entidad deportiva después de que el rumor circulase durante toda la jornada de manera extraoficial. Sí, es verdad, dijo la fuente de forma escueta para asegurar posteriormente que dentro de la propia federación no sabe mucho sobre los detalles de la detención y que en las próximas horas se emitiría un comunicado para fijar posición respecto a la situación. Un periódico deportivo local indicó que la detención se produjo en el estado de Yaracuy, de donde es oriundo el directivo. En redes sociales circula una supuesta orden de aprehensión contra Berardinelli fechada el día 17 de julio, en la que se acusa de malversar fondos públicos, forjar documentos y difamar a Rafael Dudamel, con quien mantuvo una relación tirante. Sin embargo, la Fiscalía de Venezuela no ha informado la detención y tampoco respondió a la solicitud ni certificar la veracidad o falsedad de la orden de detención datada hace 3 días. Lo que es del pueblo. De una u otra manera, siempre se trató de silenciar la posición de Francisco respecto a Venezuela. El 10 de abril de 2014, el Papa reclamó a los líderes políticos por la no violencia y alentó a respetar la verdad y la justicia. El 1 de marzo de 2015, condenó sin que le temblara la voz el deceso de los estudiantes que manifestaran públicamente. Días después, a pesar de sus esfuerzos, Nicolás tampoco pudo saludarlo en la conferencia de Francisco en la Asamblea de Naciones Unidas, donde fue ovacionado. He pensado mucho en el pueblo venezolano, al que me siento particularmente unido en estos días. Algo empezaba a no andar bien. El 2 de diciembre de 2016 se dieron a conocer las 4 condiciones del Vaticano que debían acompañar una negociación con el gobierno venezolano: elecciones, restitución de la Asamblea Nacional, apertura de canal humanitario y liberación de los 2 presos políticos. Nicolás incumplió con las condiciones y allí terminó el diálogo. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. En el vuelo papal, cuando regresaba de su gira apostólica por Egipto, en conferencia de prensa, Francisco dijo que el diálogo no resultó porque las propuestas no eran aceptadas. Describió la actitud del gobierno venezolano con un sí, pero no. El día después de este viaje, el 30 de abril de 2017, en su mensaje Urbi et Orbe, el sumo pontífice cuestionó ante la mirada de todo el mundo la situación de Venezuela, refiriéndose a los derechos humanos, y exhortó las soluciones negociadas ante la grave crisis humanitaria. No tan solo eso, también se reunió con referentes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay para conseguir un pronunciamiento sobre la crisis en Venezuela. La Conferencia Episcopal de Venezuela en pleno exigió al gobierno de Nicolás el cambio que el país pide a gritos: la reconstrucción de la sociedad venezolana, la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución, en dignidad, libertad y justicia para todos. Si algo queda claro es que los obispos no reconocieron la legitimidad de Nicolás. La jerarquía eclesiástica venezolana nunca va a tomar una decisión propia que no esté consensuada con el Papa, el mismo que dice que el pensamiento de los obispos es el suyo propio. En una sesión virtual del Parlamento de Colombia fue electo Arturo Char para presidir el Senado y por consiguiente el Congreso en general. Su elección ha despertado mucha polémica debido a que este político legislador de Cambio Radical está siendo investigado por su presunta participación en el caso de compra de votos en el que formó parte la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien está detenida en Venezuela. La Sala de Institución de la Corte Suprema de Justicia investiga de manera preliminar si el senador Char participó en el mecanismo de compra de votos para favorecer a Merlano en 2018, quien era representante de la Cámara y se postuló como candidata del Senado por una coalición formada entre el Partido Conservador y Cambio Radical. El pasado 12 de junio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia colombiana citó a Char a declarar de manera virtual sobre la causa penal contra Merlano y en relación a la fuga de la excongresista. En la citación, el máximo órgano judicial llamó como testigos al presidente Iván Duque, al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, al empresario Julio Gerlain y al exfiscal general Néstor Martínez. El caso de Aida Merlano y la presunta compra de votos en la que participó el Clan del Atlántico podría ensombrecer el inicio de la gestión del senador de Cambio Radical
y en caso de continuar las investigaciones judiciales, tendría repercusiones que alcanzan hasta el presidente Duque. En marzo de 2018, la Policía Nacional allanó la sede de la campaña de Merlano en la ciudad de Barranquilla, tras recibir información anónima que indicaba que ahí se cometían actos ilegales para compra de votos. Extra, último minuto. El presidente Iván Duque, además de mencionar una gestión en medio del actual brote, dio un discurso enfocado en la unión y el trabajo en equipo. Según el presidente, estamos en un punto de inflexión para dejar atrás las divisiones y para que seamos los protagonistas de un reencuentro de los colombianos en medio de las dificultades. Agregó que debe ser el momento en que los colombianos vean a todas las instituciones caminando en un propósito común y que como sociedad nos concentremos en enfrentar el desafío del presente para construir con fuerza un mejor futuro. El mandatario además envió un mensaje para bajarle el tono a la polarización. Invitó a continuar la batalla de las ideas desde la claridad de las diferencias, pero atreviéndonos a desafiar la política del odio que promueven los profetas de la fractura nacional. Tras su discurso, debido al estado de la oposición, la senadora de la lista de la decencia, Aida Abella, empezó su intervención desde el Capitolio, a donde acudió a pesar de que las sesiones se habían convocado de manera virtual. La senadora saludó a los colombianos y seguidamente al presidente. En ese momento, pidió que le dijeran si él estaba escuchando su discurso. Sin embargo, ni el presidente del Senado, ni el secretario sabían la respuesta. Por ello, ella quiso dejar una constancia, argumentando que el presidente no estaba escuchando a la oposición. En ese momento, el presidente estaba escuchando su intervención y se escuchó en el micrófono cuando trató de vieja a Aida Abella. Este acto, según los críticos, desdice mucho de su postura anterior. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado.